Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Juanfra sobre autos y el día de hoy tenemos este espectacular Nissan Sunny de las generaciones que fueron tremendamente populares acá en Chile. Esta es su generación B11, ¿ya? La cual fue producida desde el año 81, 82 hasta el 90, 91, dicen algunos datos. Este fue un auto tremendamente popular en Chile, pasando por distintas carrocerías como esta sedán, una versión coupé y también una versión station wagon. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de la historia de este auto, de su diseño, sus características interiores y exteriores, y finalmente voy a dar una vuelta para probarlo. Bueno amigos, esto es Juanfra sobre autos, vamos a empezar. Recuerda apretar el botón de suscribir y además activa todas las notificaciones para no perderte ningún video. Este fue, como les decía, un auto tremendamente popular acá en Chile. Fue un auto, como les decía, que se vendió entre los años 82, 81 aproximadamente, hasta el 90 aproximadamente. El Sunny es un auto que ha pasado por múltiples generaciones, desde sus comienzos allá por los años 60, el año 66, si no me equivoco exactamente, y se produjo hasta el año 2006, pasando por diferentes nombres según sus mercados y distintas variantes. Por ejemplo, en México se le conocía como el Nissan Tsuru, en otros lugares se les conocía como el Nissan Sentra, y acá en Chile lo conocimos justamente como el Nissan Sunny. Fue un auto tremendamente popular acá en Chile, vendiéndose muchas unidades y claro, fue un auto que pasó a estar un poco en el inconsciente colectivo acá de los chilenos. Todos tenemos algún conocido que tuvo algún auto, un Sunny en sus distintas variantes. Este auto entraba un poco a competirle al Toyota Corolla en estos años, siendo un sedán más bien pequeño y pensado, claro, a un precio accesible. Lo otro curioso de este modelo es que este fue el año precisamente que el Sunny, o el Sentra, se convertía en un modelo de tracción delantera, al igual que su contraparte el Toyota Corolla. Fue en estos años, en los años 80, que vieron la necesidad económica y también de combustible y también que era más fácil, digamos, hacer autos tracción delanteras y por eso hubo esta transformación con el tiempo. Algunos datos curiosos de este auto: sus primeros años llevaba justamente el logo Datsun, como pueden ver acá. Claro, estos fueron los años en que justamente Nissan hizo la transición un poco de Datsun hacia Nissan. Entonces, claro, los modelos que fueron llegando después con los años pasaron a llevar el logo de Nissan, justamente. Este fue un auto que, por lo menos las versiones que llegaron a Chile, sus primeros años provenían de Japón, para posteriormente empezaron a llegar modelos hechos en México, que estos tenían pequeñas diferencias que ya se las voy a comentar. Fue un auto que fue ofrecido en distintos mercados con distintas motorizaciones, distintas ediciones y además de distintas carrocerías. Por ejemplo, acá en Chile tuvimos dos motores, el 1.3 y el 1.5, 1.5 en este caso, y dos versiones, que eran la DX, que era un poco la base, y luego la versión GL, que era un poco la full equipo. Tengamos claro que, claro, full equipo en esta época no es el full equipo que conocemos hoy en día. En esta época todavía no existían en demasía los espejos retrovisores eléctricos o alzavidrios eléctricos o similares. En este caso, el full equipo iba por otros elementos que ya les voy a mencionar brevemente. Y volviendo a las ediciones especiales que hubo de este auto a lo largo del mundo, por ejemplo, se creó en Japón, que en Japón, claro, nacieron distintas ediciones especiales, se creó una versión de este auto que era el Nissan Laurel Spirit, que básicamente era un Nissan Sunny, pero con elementos más elegantes propios del Laurel y distintas tecnologías. Era, digamos, un Sunny llevado a la elegancia. Esta versión japonesa fue exportada a Inglaterra y se le conocía como el Nissan Laurel Máxima SGL.
Otra versión que no vimos en todos los mercados, que era casi exclusivamente de Japón y de Inglaterra, este modelo especial se le conocía como el Sunny Turbo Leprix, que era una versión coupé de 3 puertas con un motor 1.6 turbinado y fue exportado a pocos lugares, entre esos Inglaterra, y que se le conocía como el Sunny Máxima Coupé. Sumado a la oferta de motores que había a nivel mundial de este auto, claro, estaban los conocidos 1.3, los 1.5 que les mencioné, y también para otros mercados hubieron otras cilindradas. Por ejemplo, una versión 1.0 pensada para mercados con normas de emisiones más exigentes, por ejemplo, Grecia. Y por otro lado, vale recalcar que este fue el primer Nissan Sunny en esta generación que se le hizo un motor, una variante diésel, disponible en algunos mercados. Por otro lado, esta generación B11 se siguió produciendo incluso una vez que llegó su sucesor, la versión B12. Y esto se explica un poco para seguir ofreciendo una alternativa más barata, pensando un poco en mercados más bien emergentes, y este se le conocía como el Sunny 130Y. Por otro lado, no está de más agregar que para los estándares de la época de los 80, este era un auto bastante moderno. Por último, dentro de las versiones y carrocerías que habían, la versión sedán de 2 puertas era exclusiva del mercado norteamericano, vale decir, no la versión coupé. Dentro de las versiones que hubo para el mercado latinoamericano, hubieron distintas variantes. Por ejemplo, en el mercado mexicano, donde también se produjo este auto, la versión coupé de 3 puertas se le conocía como el Tsuru Ninja, y hay una versión turbinada también que se le conocía como el Samurai Turbo. Y algo curioso que se dio justamente en el mercado chileno con este auto es que en un momento entre el año 89, 90, 91, 92, incluso por esos años, convivieron 3 generaciones simultáneamente de este auto. Estaba el Nissan Sunny, que era el B11 que se vendía, luego estaba el B12, que era un poco más cuadrado, que era vendido acá en Chile como el Sentra, y finalmente estaba el B13, que era el Tsuru o el B16 que conocemos acá en Chile, bastante popular, digamos como en esa época hasta el día de hoy, un auto bastante popular entre los taxistas y era una alternativa bastante económica. Bueno, como les mencioné anteriormente, las versiones del Sunny de mercado japonés y las del mercado mexicano traían leves diferencias entre ellas. Eran más bien estéticas, por ejemplo, los colores de distintos elementos del auto, como los limpiaparabrisas, o por ejemplo la forma del frontal variaba un poco en cuanto a sus luces y a su parrilla, pero básicamente eran el mismo auto, eran más bien diferencias estéticas. Por ejemplo, otra diferencia que incluía la versión japonesa es que a los costados del auto daba la versión del auto de equipamiento y su motor, cosa que en la versión mexicana no lo vemos presente. Y como podemos ver en este auto en particular, acá sus dueños quisieron darle un look un poco japonés, por ejemplo, poniendo sus espejos retrovisores en el capó como era propio de los autos japoneses. Otras diferencias que habían entre estos Sunny de distintos mercados, por ejemplo, también era el tamaño de su parachoques, que por ejemplo, para el mercado norteamericano, el parachoque era más grande por una normativa que tenían ellos respecto a los choques a baja velocidad. Por lo tanto, todos los autos debían tener un parachoque bastante prominente en estos años. Respecto a su equipamiento, la versión GL era la tope de línea y la DX era un poco la versión base, por lo menos aquí ofrecida en Chile. Lo que traía esta versión tope de línea sobre su versión base era, por ejemplo, traía un tacómetro, el aire acondicionado era opcional para sus 2 versiones, las tapas de ruedas eran cromadas, el material de los asientos aparentemente era distinto, las luces delanteras no eran empotradas, digamos, eran como en este caso al nivel de la máscara, digamos, y la máscara también traía leves diferencias.
eran básicamente diferencias estéticas, pero siempre se mantenían las opciones de motores. Bueno, acá me encuentro con Tomás, el dueño de este espectacular Nissan Sunny. Y antes de preguntarle un poco más de este espectacular proyecto, quería hablarles un poco del motor. Este es el motor E15 de Nissan, que es básicamente un 4 cilindros de 1.5, que en esta época, en su versión stock, traía aproximadamente 83 caballos de fuerza y 120 Nm de torque. Era un auto con una potencia acorde a su peso, no era un deportivo, digamos, pero aparentemente se movía bastante bien y era la prensa especializada lo destacaba por ser un motor bastante confiable y bastante económico. Bueno, acá justamente le quiero preguntar un poco sobre este auto a su dueño, a Tomás acá presente, y quiero preguntarle, bueno, ¿en qué estado encontró el auto? ¿Qué le ha hecho? Un poco la pregunta de rigor, ¿cuánto le ha invertido a este auto? En fin, que nos cuente un poco todo lo que ha sido ser dueño de este auto, toda su historia y a qué nivel le gustaría llegar a tener este auto. Gracias, Juanfra. Primero, agradecerte por la invitación que te hice para grabar mi vehículo. Y dentro de todo, o sea, el motor está restaurado completamente. Todo lo que llegamos a conseguir nuevo se le cambió. Todo rectificado, ya que lo tuvimos un año y empezó a dar problemas y decidimos darle una restauración completa al motor para seguir dándole una vida al vehículo. En cuanto a inversión, ya eh, llevamos entre 5 millones, yo diría. Es que ya con tanto que hemos gastado, ya uno no lleva un presupuesto total. Eh, lo tengo el vehículo hace 5 años, de los cuales lo compré con 17. Como mi primer auto, quería algo que fuera fácil de reparar y que me generara unas sensaciones como de gratificación cada vez que le hacía algo, o sea, aprender del vehículo a la par ¿cómo se llama?, de dejarlo en el estado que se encuentra. Perfecto, gracias Tomás por tus palabras y claro, acá analizando un poco el auto, vemos lo que es la zona del motor y claro, todo el vano motor fue pintado, no se ve nada de óxido, el motor se ve limpio, sin restos de aceite, o sea, claro, se ve un auto que se nota que se le ha invertido, se le ha puesto mucho cariño. Y claro, uno lo ve y está impecable de pintura, de lata. Si bien es un auto que puede que tenga uno o dos detalles, porque claro, tiene más de 30 años, está bastante bien parado y justamente por eso quiero felicitar acá a su dueño por su auto. Y por último, preguntarle, bueno, a él me imagino que es un poco un auto de uso diario, no es un auto que le gusta tenerlo guardado, digamos. Me imagino que es un auto que lo usa para todos los días, para todas sus actividades. Entonces, no sé si va a ser un auto a nivel museo alguna vez o a qué nivel le gustaría llegar a tenerlos. Cuéntanos un poco, Tomás, cuáles son tus planes futuros con este auto. El auto lo usamos, o sea, no todos los días, pero sí lo procuramos usar como varios días a la semana para no dejarlo como guardado tanto tiempo. Igual se echan a perder las cosas con tanto tiempo guardado. Y, o sea, a futuro prefiero, ¿cómo se llama? Hay varias ideas, o sea, muchos dirán que es loco lo que quiero hacer, o sea, suspensión neumática, ensanchar el vehículo, pero son ideas que no sé si pronto se realizarán, pero por el momento quiero disfrutar el vehículo porque hace un año que recién lo terminamos y ahora como que tengo todas las ganas de seguirlo disfrutando y no volverlo a parar como lo tuve 2 años cuando restauré el motor. Bueno, ahora vamos a conocer un poco el interior de este auto para finalmente voy a tener la suerte de dar una vuelta y sentir este auto. Bueno, acá me encuentro en el interior de esta máquina del tiempo de comienzo de los 80 y claro, se siente como un auto de su época, o sea, la forma un poco de los plásticos, los colores usados, mucho café claro, también acá los asientos de tela, de felpa, en fin, muchas materialidades propias de esta época. Y lo primero que me llama un poco la atención es justamente su manubrio.
Este manubrio era propio de la versión GL, a diferencia de la versión DX, que era la base. Y otras cosas que me llaman la atención es justamente su tacómetro y su tablero, que esta también era propia de la versión GX. En este caso tenemos un tablero con tacómetro y con otros testigos que nos muestran distintas informaciones relevantes del auto. Sigo acá analizando un poco el tablero del auto y claro, no son muchos los botones y los accesorios con los que cuento. Tengo acá los dos telecomandos que si los prendo, se prende acá una pequeña lucecita que ya les voy a mostrar el detalle, que fue un detalle añadido por dueños anteriores para no olvidar la luz prendida. Pero básicamente es un tablero muy simple, o sea, las informaciones justas y necesarias. Podemos ver que este auto tiene aproximadamente 220.000 kilómetros. En este caso no traía aire acondicionado. Lo que sí me llama la atención es un poco el estado de este auto original. El interior está todo en muy buen estado, los plásticos, no estamos manchados en demasía, no tiene pequeños detalles acá el tablero, que todos estos tableros es bastante común que se rompan con los años. En este caso no, tiene solamente pequeños detalles. Tenemos acá una radio original y al costado incluía un reloj análogo. Tenemos una transmisión manual de 5 velocidades, pero vale decir que también había una manual de 4 velocidades y una automática de 3. La versión tope de línea traía dirección servo asistida. Si seguimos acá analizando justamente el tablero, tenemos el tradicional cenicero y acá tenemos el tradicional encendedor, que en este caso es usado para cargar teléfonos. Tenemos acá unos pequeños espacios para guardar algunas cosas en la zona de los parlantes. Otro equipamiento que era propio de la versión GX era justamente acá para abrir la maleta y la tapa de la benzina. Pero en fin, básicamente es un auto súper básico, valga la redundancia. O sea, para los estándares de la época está bien, pero si lo llamamos los estándares de hoy en día, quizás se siente un poco espartano el auto, pero claro, en estos años está bastante bien. O sea, los autos de alta gama recién venían a ser full equipo con equipamientos tipo alzavidrio eléctricos y otras cosas, equipamientos y accesorios electrónicos. Acá tenemos una pequeña guantera que no es tan pequeña. Y acá me encontré con la sorpresa que, claro, se le incluyó una radio oculta, que está aquí, justamente para mantener la radio stock y mantener un poco su look stock. Y, y claro, acá yo cierro la guantera y esta radio queda oculta. Bueno, ahora voy a probar los asientos traseros de este pequeño sedán, que si bien es fácil de entrar por contar con una puerta trasera, no sé qué tan cómodos sean las plazas traseras. Vamos a probarlo. Vamos a probar cómo quedamos acá en estos asientos traseros. Me subí un poco a duras penas, considerando que no soy pequeño. Considerando también que el asiento del pasajero está bien puesto hacia atrás. No sé si se podrá correr aún más atrás, pero claro, si yo quisiera viajar acá, voy con las rodillas un poco incrustadas en el asiento. No voy muy cómodo. Si trato de poner acá las rodillas atrás, no hay caso. Habría que correr un poco para adelante este asiento, pero claro, lo que siempre les menciono es que los autos en esta época eran bastante más pequeños y claro, los autos hoy en día han ganado mucho más espacio. Claro, se sienten cómodos los asientos, hay un par de espacios para dejar distintas cosas, cuento con parlantes acá atrás. Hay que recalcar que todas las ventanas se abren de forma manual. Yo diría que acá atrás iría mucho más cómodo 2 personas, 3 ya sería mucho. Pero claro, para distancias cortas, alguien de mi estatura está bien, pero para viajes largos no tanto. Bueno, como también la practicidad es un elemento bastante necesario, lo que me llama la atención de esta maleta es su espacio para lo pequeño que es este auto. Incluso si vemos acá el detalle, hay un amplificador, un subwoofer. Y claro, no se consume mucho el espacio de la maleta este equipo de auto, o sea, fácilmente podemos echar maletas, podemos viajar en este auto sin ningún problema. Ya, prendimos esta máquina de los 80 para ir a dar una vuelta. No vamos a ponerle quinta porque dice que es fucking fast. Entonces, ponemos primera,
Y partimos. No es un embrague difícil para nada comparado con otros autos que he probado. Y nos fuimos. Como buen auto de los 80 nos recibe un característico olor a gasolina. Pero está bien, es propio de los autos de esta época. Hay que considerar que ya tienen sus años encima. Vamos aquí en segunda a 1000 revoluciones con nuestro confiable tacómetro que traía este auto. Vamos a acelerarlo un poquito más para sentir cómo se mueve este auto. Y se siente un auto cómodo para la cantidad de años que tiene. O sea, si bien voy a velocidad acá de estacionamiento, el auto absorbe bien las irregularidades del camino. Voy a jugar acá un poco con la dirección para sentir cómo se mueve. Y claro, el auto es como lento en la dirección, o sea, como que hay que girarlo mucho para que reaccione un poco. Si es que lo hago un poco más rápido para ver cómo se mueve un poco la carrocería del auto. Claro, no es un auto tremendamente ágil o para pista, pero claro, no fue pensado para eso justamente. Vamos a retroceder aquí con mucho cuidado, considerando que no tenemos las tecnologías de hoy en día como cámaras de retroceso o sensores. Básicamente los autos en esta época eran el hombre y la máquina, eran completamente análogos los autos. No te contaban con la cantidad de tecnologías y de chips que tenemos hoy en día. Entonces vamos a probar la potencia. Si bien lo aceleré, el auto reaccionó. Si bien no es un auto tremendamente rápido, sí debo decir que me sorprendió. O sea, pensé que le iba a costar un poco más agarrar velocidad, pero puse segunda, lo aceleré y salió bien. O sea, no rápido, pero es un auto que se puede desenvolver bien en condiciones de ciudad, entre semáforo y semáforo. No es un auto que, digamos, crea taco. Entonces vamos a acelerar de nuevo acá en segunda. Si lo acelero a fondo, bien. Sí, nada que decir realmente. Vamos a probar los frenos, que no contamos con ABS, pero freno bien, nada que decir. He probado autos de esta época que realmente dan miedo. El radio de giro creo que me quedó un poco al debe. Si lo comparo con otros autos que a esta vuelta me las he dado un par de veces, el radio de giro fue un poco más largo en este caso. Se siente un auto seguro, que se mueve bien, que frena bien. Lo únicas contras que le noté un poco fue su radio de giro, pero comparándolo con autos modernos, está perfectamente bien para las necesidades de las calles de Santiago de hoy en día. Bueno, aquí me encuentro con Tomás, el dueño de este espectacular Nissan Sunny, generación V11. Y nada, quiero agradecerle justamente por haber querido participar acá en el canal. Vale decir que él me contactó para ofrecer su auto, cosa que se agradece bastante. Cada vez que me contactan, digamos, los seguidores del canal para ofrecer su auto, o sea, siempre voy a tener la mejor disposición y agradecimiento para estos casos. Y claro, acá como pueden ver, aquí estamos grabando gracias al ofrecimiento de Tomás acá presente. Nada, dar las gracias e invitarlos a que sigan las redes sociales de Tomás, que son V11 Garage para el proyecto y todos los avances que logramos subir, porque no subimos muchas publicaciones, pero V11 Garage, ahí van a ver como el proyecto de inicio hasta cómo está hoy en día. Perfecto, entonces sigan el Instagram aquí de Tomás, donde pueden ver cómo avanza este proyecto y quién sabe, con el tiempo quizás vamos a ver este proyecto en su versión Rocket Bunny. Entonces, bueno, los invito también a seguir mi canal, dejen like a este video. Esto es Juanfra sobre autos y vean todo el material que tengo, que hay autos para todos los gustos. Chao, nos vemos, que estén bien.